Bienvenidos a Charlas con el Derecho. En esta oportunidad nos vamos a referir a las reformas políticas de la Constitución Política. Inicialmente, pues resulta fundamental precisar la idea, ubicar el concepto. Reformas políticas, constitución política, en un juego de palabras, pues pudiera pensarse simplemente que una transformación de la Constitución política pues es una modificación de naturaleza política, y resulta que no es así, que es necesario distinguir entre unos procedimientos de naturaleza jurídica y otros de naturaleza política. Cuando nos ocupamos de los procedimientos de naturaleza jurídica, nos estamos refiriendo a aquellos que se encuentran estrictamente desarrollados en la Constitución y de pronto complementados en otras normas. Es decir, hay, si se quiere, un paso a paso, una ruta, una guía que debe ser atendida estrictamente, y es esto lo que los va a revestir de legitimidad. Es decir, que son válidos en la medida que se realicen conforme a esas pautas, que se hagan en atención a esas reglas. Entonces podríamos enlistarlos, podríamos decir cuáles son esos procedimientos jurídicos, en nuestro caso, pues concretamente el acto legislativo, la asamblea constituyente y el referendo. En tanto que los procedimientos políticos, pues no van a estar enlistados, no van a estar señalados en norma alguna, porque derivan de la misma soberanía, de un poder constituyente primario, en nuestro caso, en cabeza del pueblo. Es decir, el pueblo, como titular de la soberanía, es constituyente primario, y como constituyente primario, pues tendrá la posibilidad de darse un ordenamiento constitucional. Y resulta que en nuestra historia constitucional, pues tenemos ejemplos, tenemos algunas referencias del ejercicio de esos procedimientos políticos y no jurídicos. Uno de ellos es la convocatoria a la Asamblea Constituyente en 1990. Pero este trámite amerita un video aparte. Vamos a referirnos a uno anterior en este momento, a lo que fue la Reforma Constitucional de 1957, porque en ese año se aprueba una reforma constitucional a través de un mecanismo como el plebiscito. Actualmente el plebiscito no es un mecanismo de reforma constitucional, no está contemplado en la Constitución Política ni en norma alguna como tal. Pero ocurre que para 1957, pues el plebiscito tampoco se encontraba establecido como mecanismo de reforma constitucional. No obstante, la Junta Militar de Gobierno, presidida por el general Gabriel París, tras la renuncia del presidente, el general Gustavo Rojas Pinilla, y tras un acuerdo entre los partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, convoca al pueblo para que el domingo 1 de diciembre de ese año, el 57, salga a votar una iniciativa que básicamente planteaba que en los 10 años siguientes iba a haber un ejercicio, digamos que en coalición, si se quiere, entre los partidos tradicionales, entre el Partido Liberal y Conservador, asociado fundamentalmente a su representación en el Congreso de la República. Entonces, lejos de estar disputándose ciertos cargos, por ejemplo, el gabinete presidencial, las alcaldías, las gobernaciones, recordando que no existía el voto popular para estos cargos en aquella época, sino que eran definidos por el Ejecutivo, pues iban a ser distribuidos equitativamente entre estos partidos. No la presidencia de la República. Y ahí hay un error, podría decirse que un error histórico. Muchas veces se piensa que en ese plebiscito se votó esa alternancia en la elección presidencial, en la posibilidad de ocupar la presidencia en los años siguientes, y se hace referencia de una vez a los 16 años que duró el Frente Nacional. Pero hay que hacer una precisión. Resulta que en ese momento ni se aprobó un Frente Nacional de 16 años,
ni se tocó el tema de la elección presidencial para los periodos siguientes. En el 58, producto de un acuerdo entre los partidos, aspira a la presidencia y obviamente obtiene el triunfo quien ya había ocupado ese cargo. ¿Quién? Pues el señor Alberto Lleras Camargo. Había ocupado el cargo porque en 1945 asume la presidencia para culminar el periodo de Alfonso López Pumarejo, que había renunciado. Entonces el que se pone al frente de esos acuerdos, pues es postulado a la presidencia, no se enfrenta a conservadores, quienes no pertenecían al Partido Liberal o al Partido Conservador, pues producto del acuerdo entre estos sí podían aspirar, o sea, otras fuerzas, pero pues que en el momento no tenían la posibilidad de vencer al candidato que iba respaldado por estas colectividades. Ya para definir lo que iba a ser la posibilidad de ocupar la presidencia por representantes de uno u otro de estos partidos, pero apoyado por ambos, es que en 1959, a través del Acto Legislativo 01, se determina esa alternancia que iría hasta 1974, es decir, hasta el periodo que culminaría el 7 de agosto de 1974 y obviamente cobijando hasta la elección de 1970. Entonces ya en la previa a ese momento, o sea, previa al 59, la elección que tiene lugar en 1958, no se enfrentan los partidos tradicionales, sino que lanzan un candidato único, alguien de origen liberal. Lo vuelven a hacer entonces y ya aprobada la reforma del 59 en 1962, cuando llega a la presidencia de la República en representación del Frente Nacional, pero alguien de origen conservador, como lo era Guillermo León Valencia. En el 66 corresponde otra vez el turno a los liberales y llegará a la presidencia de la República Carlos Lleras Restrepo. Y en el 70, quien iba a estar avalado por el Frente Nacional, pues sería alguien de origen conservador. Y en este caso, la nominación y la presidencia lo tiene Misael Pastrana Borrero. Una elección bastante controvertida que tendría que ver en gran medida con los fenómenos que años después darían lugar a la expedición de la Constitución Política actual. Pero pues esto también amerita un análisis aparte y mucho más detallado sobre este tema. También estaremos desarrollando un video. Entonces, podríamos decir que normativamente el Frente Nacional se construye en dos momentos. Por un lado, el plebiscito del 1 de diciembre de 1957, que fue una reforma constitucional, porque eso fue lo que hizo cambiar la Constitución, entre otras cosas, introducir una cláusula pétrea producto de su artículo 13, limitando la posibilidad de reforma al Congreso, y por otro lado, digamos que se complementó con esa reforma así aprobada por vía del Congreso en 1959. Como siempre, muy atento a sus comentarios.